again today. Oh, how I wish Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Belle Gunness, una asesina en serie que terminó con la vida de todos sus pretendientes y tras ello se dio la fuga, fingiendo su propia muerte. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Belle Gunness. En esta ocasión trataremos el caso de una asesina en serie cuyo destino sigue siendo un enigma. Belle Gunness, calculadora, inteligente y brutalmente macabra. Una mujer capaz de convertir su pequeña granja de cerdos en el escenario de la matanza de decenas de hombres que pedían su mano en matrimonio. Su vida acabó en un incendio provocado o logró eludir a la justicia cometiendo el crimen perfecto. Empecemos por el principio. Los orígenes de Belle Gunness son bastante contradictorios y todavía se discuten entre los que tratan de escribir su biografía. Se cree que nació el 11 de noviembre de 1859 en una localidad cerca del lago de Selbu, en Noruega. Belle, que fue bautizada como Brynhild Postdatter Storseth, era la menor de 8 hermanos de una familia modesta. Su padre, Paul, era albañil y su madre, Berit, se encargaba del cuidado de la pequeña granja donde vivían, a solo 60 kilómetros de Trondheim, la ciudad más grande del centro de Noruega. Todos los hijos de la pareja debían de realizar tareas en la granja a diario. A los 14 años, Belle se confirmó en una iglesia evangélica luterana y ese mismo año comenzó a trabajar como lechera. No tuvo una infancia excesivamente difícil que le llevara a convertirse en un ser despiadado, más allá de pertenecer a una familia pobre, ni sufrió ningún trauma durante la infancia que vaticinara sus futuras acciones. Sin embargo, muchos que la conocieron durante su adolescencia decían que era mala persona, que era una chica desagradable y mentirosa, y era frecuentemente evitada por sus vecinos. No obstante, un documental publicado por una televisión irlandesa en el 2006 contaba una anécdota desoladora de su juventud. De ser cierta, supondría un punto y aparte en la conducta de la joven Belle, que terminaría por conducirla al camino de la maldad. Según el documental, Belle había quedado embarazada en 1877, con tan solo 18 años. Ese mismo año acudió en estado a un baile en una de las fiestas campesinas que se organizaban cerca de su granja. Sin embargo, aparentemente sin motivo, tuvo un encontronazo con un hombre teóricamente anónimo, que la empujó contra el suelo y le asestó varias patadas en el vientre. El suceso provocó que Belle perdiera al niño y que cambiara su personalidad para siempre. Este hombre era un terrateniente de la zona y el supuesto padre del niño. Lo curioso de este hecho es que el hombre implicado, reconocido por las autoridades por pertenecer a una familia importante de la zona, murió poco tiempo después de la fiesta. Las causas de su muerte son tan inciertas como los acontecimientos que sucedieron en la fiesta, pero según se cuenta, sufrió un repentino y misterioso cáncer de estómago, cuyos síntomas eran muy similares al envenenamiento por arsénico. Después de aquello, nada retenía a la joven Belle en aquellas tierras, así que como un tiempo antes había hecho su hermana Nellie, decidió embarcarse y emigrar a Estados Unidos en 1881. Ante todo, Belle quería alejarse de la vida austera que había tenido hasta entonces. Era una mujer capaz y fuerte físicamente, medía cerca de 1,83 m y pesaba alrededor de 90 kilos. Estaba dispuesta a todo por hacer fortuna en la tierra de las oportunidades. Estados Unidos estaba en auge, la industria crecía al tiempo que se despojaba de sus tierras a los nativos. La abundancia de recursos y riquezas por explorar llamó a una gran ola de inmigración. Todo ello indicaba que Belle prosperaría, pero sus primeros años no fueron como ella esperaba. Adoptó un nuevo nombre más estadounidense, Belle Peterson, y empezó a construirse una nueva vida. Comenzó a trabajar como sirvienta en una casa de cierto renombre, pero se sentía estancada y sin posibilidades de mejora. Era mucho trabajo y no le pagaban tanto como a ella le gustaría. A Belle le obsesionaba el dinero y quería un hombre que la mantuviera para no tener que seguir trabajando, así que en cuanto pudo, se lanzó en busca de un buen matrimonio. Conoció a Mats Ditlev Anton Sorenson, otro noruego que también había emigrado a Estados Unidos recientemente. Mats era 5 años
años mayor que Belle y trabajaba como vigilante nocturno. Se casaron en marzo de 1884 y se mudaron juntos a Chicago, donde 2 años después abrieron una confitería. El matrimonio parecía tener éxito, la pareja se llevaba bien y todo parecía ir sobre ruedas, aunque en inicio les costó concebir su primera hija y tardaron unos pocos años en conseguirlo. Incluso se cuenta que Belle estaba tan obsesionada con ser madre que le exigió a su hermana Nellie que le entregara uno de sus hijos, y cuando ésta evidentemente se negó, le retiró la palabra. En 1891 murió la madre de una niña de 8 meses llamada Jenny. Belle había pedido a la madre, cuando ésta ya estaba muy enferma, que le legara a ella a su hija, que la cuidaría como si fuera la suya propia, y así lo hizo. Jenny fue criada como la hija de Belle y la cuidó muy bien, convirtiéndose en una hermosa jovencita. Sin embargo, las cosas se torcieron rápidamente. La confitería no funcionó como ella esperaba y no generaba los ingresos suficientes como para mantener su hogar y a los menores. Belle comenzó a irritarse sobremanera, ambicionaba la fortuna y no deseaba una nueva vida de carestía y humildad. Tan solo 1 año después de su apertura, el local de la confitería ardió en llamas misteriosamente. Belle aseguró que una lámpara de queroseno había explotado, aunque nunca se halló dicha lámpara. Por suerte, la familia había contratado un importante seguro de pérdidas materiales que les permitió adquirir otra casa. Se mudaron a los suburbios y entonces fue cuando tuvieron a sus 4 hijos, Caroline, Axel, Myrtle y Lucy. Se especula que uno o más de estos hijos también fueran adoptados, pero el cobro de la póliza no fue suficiente y el matrimonio seguía sin poder llegar a fin de mes con holgura. Entre 1887 y 1900, 2 de sus hijos, Caroline y Axel, fallecieron como consecuencia de una colitis aguda, por lo que solo quedaron Jenny, Myrtle y Lucy. Caroline y Axel habían sufrido náuseas, fiebre y un fuerte dolor en el abdomen antes de su muerte. De nuevo, el matrimonio cobró una conveniente póliza por el seguro de vida de los 2 pequeños, permitiéndoles tener un cierto colchón económico. Había sido cuestión de suerte, el destino o quizás otra cosa. A Max le ofrecieron un trabajo en Alaska para trabajar como minero, donde ganaría mucho más dinero del que estaba ganando en el momento, y era una muy buena oportunidad para él. Belle le presionó para que fuera, ya que ella quería beneficiarse de aquel suculento sueldo, y es que además, mientras él estuviera fuera, la empresa le pagaría también a ella una pensión. Pero para poder aceptar el trabajo debían de adelantar una fianza de unos $700, que actualmente serían unos $20.000, lo cual era mucho dinero, pero el salario que les ofrecían les haría recuperarlo muy rápido y ganar muchísimo más. Pero por desgracia se trataba de una estafa y tan pronto como firmaron el cheque del adelanto, la supuesta empresa desapareció por completo, dejándolos en la ruina. Max tuvo que volver a trabajar como vigilante nocturno y Belle quedó terriblemente decepcionada. En abril del año 1900 tuvo lugar otro incendio, en esta ocasión en la casa de la pareja, y de nuevo pudieron embolsarse una importante suma de dinero gracias al seguro. Max decidió hacerse un seguro de vida y, curiosamente, poco después, el 30 de julio, Max Sorenson fallecía el último día de validez de dicho seguro. La situación era bastante sospechosa y llamó la atención de miradas ajenas. De hecho, el médico que examinó el cuerpo de Matt pensó inicialmente que la causa de la muerte tan repentina del marido de Belle había sido envenenamiento por estricnina, algo que casualmente también le había provocado síntomas similares a los que habían sufrido sus hijos durante su supuesta enfermedad. Sin embargo, correspondía al médico de familia evaluar los motivos del fallecimiento del señor Sorenson. Belle reconoció al doctor haber suministrado a su esposo unos polvos medicinales para hacerle sentir mejor, ya que le dolía la cabeza por un fuerte resfriado que sufría, algo a lo que no se le dio mayor importancia. El doctor determinó que Max había muerto de hemorragia cerebral, de modo que se estimó que no era necesario ejecutar una autopsia. Según se dice, los familiares de Max Sorenson consideraron su muerte cuanto menos sospechosa. Al día siguiente del funeral de su marido, Belle acudió al seguro para solicitar su correspondiente reembolso. En total cobró unos $8.500, que según las estimaciones equivaldrían a unos $217.000 actuales. Con semejante suma, Belle compró una finca en McClung Road, a las afueras de LaPorte, Indiana, de unos 195.000 metros cuadrados. Se rumorea que algunas partes de la propiedad, como las antiguas cocheras, sufrieron un incendio poco después de que ella adquiriera la propiedad. Sin embargo, antes de mudarse a LaPorte, conoció en Chicago a un hombre que había enviudado recientemente. Era Peter Kunes, otro inmigrante noruego, un viudo que tenía 2 hijas,
una de 5 años y una recién nacida. Los registros muestran cómo la pareja se casó en Laporte el 1 de abril de 1902. Solo una semana después, la hija pequeña de Peter falleció supuestamente por un edema pulmonar. En diciembre de ese mismo año, el propio Peter moría después de sufrir un aparatoso y misterioso accidente. Según contó Bell inicialmente, su esposo intentaba alcanzar su calzado junto a una estufa, cuando se escaldó con una olla de salmuera que estaba hirviendo en la cocina. Al parecer, después declararía a la policía que Peter se había golpeado la cabeza con una máquina de moler salchichas que había caído desde un estante. Esta última se consideró como la versión oficial de los hechos, a pesar de que cuando el médico llegó, Peter parecía ya llevar un tiempo considerable muerto. Por supuesto, Bell cobró entre $3.000 y $4.000 del seguro de vida de Peter, pero las sospechas se cernían sobre ella. El vecindario conocía perfectamente a Peter Gunness y nadie en el pueblo creía que fuera tan torpe como para sufrir un accidente tan ridículo. Peter había tenido cierta repercusión social, había administrado una granja de cerdos en la propiedad de Macklung Road y tenía fama de ser un excelente carnicero. Era inteligente, tranquilo y un hombre práctico. No era muy creíble que corriera tan mala suerte. La presión social llevó a una investigación policial, de la que el informe forense determinó que Peter había sido asesinado. Se convocó un jurado forense mientras en la pequeña población de Laporte corrían los rumores. De hecho, se decía que la hija adoptada de Bell, durante su primer matrimonio, Jenny Olsen, llegó a confesar a un compañero de clase: «Mi mamá mató a mi papá. Ella lo golpeó con un cuchillo de carnicero y él murió. No se lo digas a nadie». La joven de 14 años fue llevada ante el jurado encargado de la investigación, pero negó rotundamente haber dicho esas palabras. Por su parte, Bell se las arregló para convencer al jurado de que no era culpable. Y eso que no había mencionado que estaba embarazada. Una carta que seguramente habría significado la simpatía de gran parte del jurado de la época. No le hizo falta, quedó en libertad sin cargos. En mayo de 1903, Bell daba a luz al único hijo fruto de su matrimonio con Peter, Philip, o al menos esa es la versión oficial, ya que para cuando llegó la matrona, el niño ya había nacido, estaba bañado y limpio, y Bell estaba más fresca que una rosa. Pero la familia Gunness seguía sospechando de ella y al poco tiempo el hermano de Peter apareció por casa para llevarse a su hija Myrtle. La niña fue la única menor que sobreviviría al cuidado de Bell. Unos años después la normalidad había vuelto a la finca. La viuda se encargaba de la administración de la granja y no tenía problemas financieros. A falta de un hombre se encargaba ella de los trabajos más duros de la granja, algo inusual en su época, e incluso acudía a mercados y subastas donde era la única mujer, ya que era la única que llevaba las riendas de una granja, ella sola. Un año después contrató los servicios de Ray Lampert, un peón que a partir de entonces le ayudaría con las tareas del hogar. Sin embargo, la soledad no parecía ir mucho con la señora Gunness y decidió buscar un nuevo esposo. Bell publicó un anuncio en las columnas matrimoniales de todos los periódicos de Chicago. Decía así: una viuda atractiva que posee una granja en uno de los mejores distritos del condado de Laporte, Indiana, desea conocer a un caballero igualmente bien provisto, con miras a unir fortunas. No se consideran respuestas por carta a menos que el remitente esté dispuesto a seguir la respuesta con una visita personal. Como era de esperar, una gran lista de pretendientes respondió al anuncio. Todos ellos hombres bien acomodados de mediana edad, pero sobre todo eran personas solitarias que vivían lejos de sus familias o que carecían de grandes círculos de amistad. John Moe fue uno de los primeros en aparecer por la granja de Macklung Road. Según algunos vecinos, Bell les había confesado que el hombre apareció con $1.000 en efectivo para pagar su parte de la hipoteca, una condición indispensable para el matrimonio, ya que Bell era dueña de la propiedad que compartirían. No obstante, una semana después de convivir con Bell en la granja, desapareció sin dejar rastro. El siguiente pretendiente era George Anderson de Missouri, que como sus esposos anteriores, procedía de Noruega. La noche de su llegada a la finca, Bell planteó la proporción de la hipoteca que podía abonar con delicadeza. Anderson estaba conforme siempre y cuando decidieran casarse como era normal. Sin embargo, esa noche, cuando descansaba en la habitación de invitados, se despertó súbitamente. Al abrir los ojos, vio una figura inmóvil junto a su cama. Le observaba de pie, sosteniendo una vela chorreante, y mantenía sobre él una mirada siniestra. Sin mediar palabra salió de la habitación,
huyó de la casa y tomó el primer tren con dirección a Missouri. A pesar del espectacular acontecimiento, el incidente pasó desapercibido y los pretendientes siguieron llegando a la finca de Macklin Road. Esto se siguió repitiendo numerosas veces. Los hombres llegaban y desaparecían tras entrar en la granja y Bell tenía un considerable incremento en su cuenta bancaria. A excepción de Anderson, ninguno de ellos fue visto abandonando la granja. Curiosamente, Bell había comenzado a recibir una gran cantidad de baúles. Uno de los taxistas locales, Clyde Sturgis, fue el encargado de llevarlos desde la Port a su propiedad. Además, la granja se cerró a cal y canto. La señora Gunes parecía haber desarrollado algún tipo de manía y todas las ventanas y puertas de la finca permanecían cerradas. El vecindario dejó de verla con tanta frecuencia como antes y solo algún granjero comentaba haberla observado excavando una noche en el interior del corral de los cerdos. Pero Bell siempre había tenido una actitud extraña. Le rodeaba un aura de misticismo y de misterio, por lo que estas actitudes tampoco le resultaron muy extrañas a los vecinos. En 1906, Bell contó a sus vecinos que su hija adoptada, Jenny, se había mudado a Los Ángeles para asistir a un colegio luterano. El caso es que Jenny nunca volvió a aparecer, ni se había despedido de ningún amigo ni de ningún familiar de la ciudad. Sencillamente se desvaneció. A lo largo de 1907, los pretendientes que se acercaban a Macklin Road seguían desapareciendo. Owl B. Batsberg, un anciano de Wisconsin que había enviudado, fue visto por última vez en el banco de la Port el 6 de abril. Los testigos afirman que había firmado una hipoteca por sus tierras de Wisconsin, recibiendo varios miles de dólares en efectivo. Sus hijos, Oscar y Matthew, no tenían ni idea de que su padre había viajado a Indiana, ni mucho menos con intenciones de casarse con la señora Gunes. Cuando se enteraron, escribieron preocupados una carta a Bell, donde le preguntaban por el paradero de su padre, a lo que ella respondió que nunca le había visto. Unos meses después, Andrew Helsgane, un granjero soltero de Dakota del Sur, se puso en contacto por correo con Bell. Intercambiaron calurosas cartas durante semanas hasta que Bell le confesaba haberle elegido como su futuro esposo, reconociéndole un amor profundo y sincero. En enero de 1908, Andrew viajó a la Port con un cheque en su poder con valor de $2.900, todos sus ahorros. Bell y Andrew fueron vistos juntos en el banco de la Port, donde depositaron el dinero. Unos días después de convivir juntos en el rancho de Macklin Road, el granjero de Dakota desapareció, mientras que Bell acudió un par de veces al banco, donde realizó 2 depósitos en su cuenta de ahorros por valor de $500 y de $700. Fue entonces cuando tuvo los primeros problemas con Ray Lampert, el peón que tenía asalariado en la finca. Al parecer, Ray estaba completamente enamorado de Bell y obviamente estaba repleto de celos por todas las citas concertadas que mantenía con decenas de pretendientes. Durante años había trabajado en la granja de Macklin Road, haciendo todo tipo de tareas sin rechistar, pero no podía evitar la rabia cuando aparecía un nuevo candidato al matrimonio. Comenzó a montar ciertas escenas, por lo que Bell no dudó en despedirlo en febrero de ese mismo año, contratando en su lugar a Joe Maxson. Poco después acudió a los juzgados de la Port, donde declaró que Ray no estaba en sus cabales y podía ser un peligro para la sociedad, como ya había hecho durante la investigación que la señalaba como sospechosa del asesinato de su esposo, Peter Gunes. De alguna forma convenció de nuevo a la tribuna. Ray Lampert tuvo que someterse de forma obligatoria a una audiencia con especialistas donde se examinaría su posible trastorno y demencia. Sin embargo, se le declaró cuerdo y fue liberado. La angustia y la desesperación se adueñaron de Ray, hasta el punto de visitar en varias ocasiones la granja de Macklin Road, donde buscaba el enfrentamiento. Bell Gunes le ahuyentaba de forma continua y hasta llegó a denunciarlo en la oficina del sheriff. La paranoia comenzó a apoderarse de Ray, lanzando amenazas. Incluso comentó con alguno de los vecinos de la finca detalles inquietantes. Por ejemplo, llegó a confesar al señor Slater, un granjero local, que Helgelien no le molestaría más. Andrew Helgelien había desaparecido hacía ya algún tiempo. Para los vecinos de la Port, no era nada extraño que un pretendiente de la señora Gunes se marchara para siempre, pero su familia estaba muy preocupada y no tenía noticias de él ni de su paradero, más allá de su cita concertada en la granja de Macklin Road. Su hermano, Asle Helglen, envió cartas exhaustivamente a Bell Gunes preguntándole dónde estaba Andrew. Ella respondía que no estaba en su finca y que probablemente había viajado a Noruega, de donde procedía, para visitar a unos familiares. Como era de esperar, Asle no creyó las palabras de Bell, por lo que viajó a la Port
en busca de su hermano. En mayo de 1908, Ashley llegó al rancho de Maglum Road para confrontar a Bell. Ella se ofreció a ayudarle ante su insistencia, pero le advirtió que buscar a personas era muy costoso, así que le insinuó que si participaba tendría que compensarle económicamente por sus esfuerzos. Bell Gunness estaba en una encrucijada peligrosa. Por un lado, Ashley Helgelien investigaba la desaparición de su hermano Andrew, algo en lo que claramente estaba implicada y podía suponer su envío a la horca. Por otro lado, Ray Lamphere, su ex empleado, estaba enfurecido y desenamorado. La amenazó en varias ocasiones con matarla y quemar su finca. Ante la situación tan peliaguda, Bell decidió arreglar sus asuntos. Contrató a un abogado local, el señor Leliter, y redactó su testamento dejando todas sus posesiones a sus hijos. Acto seguido se dirigió al banco y pagó lo que restaba de su hipoteca. Sin embargo, no denunció ante la póliza las amenazas homicidas de Ray. En la madrugada del 28 de abril de 1908, Joe Maxson, el reciente empleado de la finca, se encontraba en su habitación de Maglum Road cuando se despertó de forma sobresaltada. Un fuerte olor a humo le levantó súbitamente de la cama. Su alcoba se encontraba en el segundo piso de la casa. Abrió la puerta y encontró el pasillo envuelto en llamas. Gritó llamando a Bell y a sus hijos, pero ninguno de ellos respondió. Cogió su única vía de escape, la ventana, desde la que saltó como pudo. En ropa interior corrió hacia la puerta en busca de ayuda, pero cuando regresó con apoyo, la granja había sido pasto de las llamas. Al día siguiente, entre la montaña de cenizas, aparecieron 4 cuerpos, los 3 hijos de Bell y el cuerpo de una mujer decapitada. Aunque inicialmente se pensó que podía tratarse de Bell, no pudo ser identificada. La cabeza no aparecía en la escena. La prensa lo retrató como que Bell intentó salvar a sus hijos del incendio fortuito, pero que pereció con ellos en el intento. Sin embargo, la mujer no había sido identificada y ser decapitada por el fuego era algo un tanto inusual. Podría pensarse que se había tratado de un accidente si no fuera por las sospechosas circunstancias en las que apareció la mujer fallecida. A pesar de todo esto, Bell era imposible de localizar. Smutzer, el sheriff del condado, había oído los rumores sobre las amenazas de Ray Lamphere, por lo que le señaló como el principal sospechoso. La versión de las amenazas de Ray se consolidó con el testimonio del abogado al que había acudido recientemente Bell y al que le había confesado sus temores. El sheriff se apresuró en busca del ex empleado de la finca. Ray había conocido la noticia del incendio y antes de que el oficial pronunciase una sola palabra, preguntó si Bell y los niños estaban bien. Sin embargo, negó tener nada que ver con los hechos y se defendió alegando que ni siquiera estaba cerca de la granja en el momento del incendio. Para su desgracia, se presentó un joven que afirmaba estar vigilando la granja de Maglum Road aquella noche. Algo un tanto extraño. El muchacho afirmó haber visto a Ray corriendo por la calle de la propiedad antes de que ésta se prendiera en llamas. Ray lo negó de nuevo, insinuando que la acusación era completamente falsa, pero las circunstancias jugarían en su contra. Los agentes examinaron con detenimiento los restos de la granja de Maglum Road. Buscaban pruebas que incriminaran a Ray Lamphere. Lo curioso es que en el testamento que Bell hizo, en teoría temiendo por su vida, no incluyó a su hija Jenny, la cual según ella estaba estudiando en el extranjero. Quizá Ray ni siquiera había estado tan obsesionado con ella. Quizá ella dijo estas cosas para poder incriminarlo llegado el momento. Se contrató a un ex minero, Klondike Schultz, para utilizar cribas y encontrar huellas o vestigios significativos entre las cenizas. Durante el análisis del lugar de los hechos, se encontró un puente de 2 dientes de porcelana con muestras de oro, con las raíces aún adheridas. El dentista de Gunness los identificó como un trabajo que había realizado para Bell, así que el forense oficial del caso señaló en el informe que el cuerpo femenino aparecido en la escena era el de Bell. Pero ¿por qué habían aparecido los dientes y no la cabeza decapitada? Los granjeros que fueron llamados a reconocer e identificar el cuerpo pensaron que no era el de la señora Gunness. Les parecía demasiado pequeño. A esa misma conclusión llegaron los médicos que realizaron el estudio de los restos. Teniendo en cuenta el cuello y la cabeza que faltaban, se estimó que el cuerpo correspondía a una mujer de 1,60 m de altura y un peso de unos 68 kilos como mucho. Dimensiones muy lejanas a las que poseía Bell, una mujer robusta y alta. Los agentes compararon las medidas del cuerpo con las registradas en las tiendas de Laporte, donde Bell había comprado su ropa. El resultado era innegable. La mujer decapitada no era Bell Gunness. La autopsia reveló algo más. La fallecida contenía restos de estricnina en su estómago, una dosis que le habría causado la muerte por envenenamiento. Diagnóstico que habría recibido también el primer marido de Bell, Matt Sorenson,
en el informe médico inicial. La investigación se enturbió más cuando apareció Als Helgelien, quien contó al sheriff la desaparición de su hermano y la implicación que pudo tener Bell al respecto. También fue protagonista del caso el recientemente empleado de la finca, Joe Maxson. Joe contó a los agentes que Bell le había hecho extender unos montones de tierra en la zona donde se alimentaban los cerdos para nivelar la superficie. Informó que había visto franjas en el suelo que parecían como fosas que habían sido rellenadas y que Bell le había explicado que se trataba de viejos agujeros de basura. El sheriff llevó junto a las pocilgas a una docena de hombres y comenzó a excavar. El 3 de mayo de 1908 apareció el cuerpo de una joven identificada como la hija adoptiva de Bell, Jenny Olsen. Jenny había desaparecido del rancho en 1906, cuando Bell había comentado con las vecinas que se había matriculado en un colegio de Los Ángeles. Al poco tiempo se descubrió el cuerpo de Andrew Helgelien. Su hermano identificó su abrigo entre las posesiones de Ray Lanpher. Los días fueron pasando y decenas de cuerpos salieron a la luz. La mayoría de ellos no se identificaron, aunque se asocian a hombres solteros que desaparecieron en Laporte entre 1902 y 1908. La prensa apodó a Bell Gunness la Ogresa de Indiana y la mujer Barba Azul, Lady Bluebeard. Los vecinos se arremolinaban alrededor de la granja para ver cómo sacaban cuerpo tras cuerpo de la tierra. Ray Lanpher fue arrestado el 22 de mayo, acusado del incendio premeditado y de asesinato. Desde el principio, Ray negó todos sus cargos y utilizó en su defensa la acusación directa hacia Bell Gunness, alegando que el cuerpo decapitado hallado en la casa no le pertenecía y que ella había sido la autora de los hechos. Wirt Woden actuó como abogado de la defensa. Desarrolló un alegato que contradecía la identificación de los dientes de porcelana que el dentista asociaba a Bell Gunness. Usó a un joyero local como perito. Certificó que no era posible que mientras los relojes y otros artículos de oro de la propiedad se habían fundido durante el incendio, el oro del puente de la dentadura hubiera permanecido intacto. Se empleó una réplica del puente y se colocó en el interior de una fragua para simular las circunstancias por las que había pasado la dentadura durante el incendio. El resultado fue demoledor, ya que los dientes de porcelana se dañaron en un grado mucho mayor que los encontrados en la escena del crimen y que además el oro se había derretido por completo. También Joe Maxson declaró haber visto al minero que supuestamente había encontrado el puente dental depositarlo en el mismo lugar de los hechos. Sin embargo, el testimonio del joven muchacho que había visto a Ray cerca de la casa en la madrugada del 24 de abril le incriminó de forma absoluta. Ray Lanpher quedó absuelto de la acusación de asesinato, pero se le declaró culpable de incendio premeditado. El 26 de noviembre de 1908 se le sentenció a 20 años de cárcel en una prisión estatal, donde moriría de tuberculosis el 30 de diciembre de 1909. Un par de semanas después, el reverendo de la prisión se presentó en las oficinas de la policía. El clérigo reveló que Ray le había confesado todo. Según Lanpher, Bell Gunness había cometido los asesinatos de todos los pretendientes que visitaron la granja de Macklin Road. Juró que él no había matado a nadie, pero que ayudó a Bell a enterrar a muchas de sus víctimas. La amaba. No podía negarse a servirle. Explicó su modus operandi. Cuando uno de los solteros aparecía, Bell lo ponía cómodo y le hacía sentir como en casa. Preparaba buenas comidas y le engatusaba con su encanto habitual. Conseguía el dinero que traía en efectivo como parte del acuerdo por la hipoteca de la granja o le manipulaba para acudir juntos al banco tras unos días. Después drogaba su café inmovilizando a la víctima, para después asestarle un fuerte golpe en la cabeza con un picador de carne. A veces simplemente esperaba a que el invitado quedara dormido. Entraba en su habitación a la luz de una tenue vela y lo paralizaba con cloroformo. Aunque también era habitual que les envenenara directamente con estricnina, lo que ahorraba algo de tiempo. Después, como una experta carnicera, desmembraba el cuerpo, ataba las partes y lo enterraba junto al corral de los cerdos. Incluso en ocasiones, cubrían los restos con cal. Ray también reveló al párroco el misterioso origen de la mujer decapitada aparecida en la escena del incendio. Al parecer, Bell había hecho venir de Chicago a una mujer para contratar sus servicios como ama de llaves. Sin embargo, la estancia en el hogar pudo hacerla sospechar de sus crímenes. Quizá incluso trató de poner excusas para dejar su empleo. Según Lanpher, Bell temía que la descubrieran, por lo que habían diseñado juntos una vía de escape, pero no podían dejar cabos sueltos. El 28 de abril,
Belle envenenó a la sirvienta y decapitó su cuerpo, arrojando su cabeza a un pantano próximo. Después empleó cloroformo con sus hijos, a los que asfixió. Arrastró todos los cuerpos al sótano, donde su nuevo empleado, que dormía en el piso superior, no los encontraría a tiempo. Belle era cuidadosa, así que vistió el cadáver de la sirvienta con su ropa vieja y se quitó la dentadura postiza, colocándola próxima al cuerpo de esta. Luego incendió la casa y huyó rápidamente. Ray ayudó a Belle en su plan de huida y al parecer quedaron en un punto discreto para escapar juntos. Sin embargo, ella no acudió al camino donde la estaba esperando. Belle Gunness le había traicionado, era parte de su plan, necesitaba un señuelo, un culpable. Belle había confesado las amenazas que había sufrido de Ray a los testigos necesarios. No le interesaba denunciarlo a comisaría y crear revuelo entre los agentes para que no se inmiscuyesen en el plan. Según Lanfear, Belle se volvió rica a costa de los bienes expropiados a los difuntos pretendientes que aparecían en su propiedad. Se decía que podría haber asesinado a unos 42 hombres, además de a sus 2 maridos y a sus hijos, de los que cobró su correspondiente seguro de vida. Las estimaciones apuntan a que amasó una fortuna de $250.000, que correspondería a alrededor de 6,3 millones actuales. Curiosamente, la mayoría de los fondos de ahorro que tenía en los bancos locales fueron retirados momentos previos al incendio. Podría haber cometido el crimen perfecto. La estridente historia de confesión de Ray Lanfear ocupó las portadas de los periódicos estadounidenses. Belle Gunness se convirtió en una reconocida asesina en serie que atemorizaba a la opinión pública. El misterio de su desaparición, su supuesta muerte o huida, generó tras de sí una leyenda que inspiró múltiples rumores. Sus avistamientos se multiplicaron durante las décadas, desde Chicago a Nueva York. Incluso en 1931, más de 20 años después del incendio de Macklin Road, se le vinculó con un caso. Una mujer conocida como Esther Carlson fue detenida en Los Ángeles por envenenar a un hombre por motivos económicos. 2 antiguos conocidos de Belle Gunness que vieron la fotografía de la mujer la identificaron, pero no se probó a tiempo y Esther Carlson murió en prisión a la espera del juicio. En la actualidad, el caso de Belle Gunness sigue causando estupor. Las formas de recuperación de los cuerpos hallados en la granja en 1908 imposibilitan establecer con exactitud cuántas vidas robó. Tampoco queda claro cuál fue su destino final. Llegó a escapar con éxito o murió en el fatídico incendio de su granja. El cuerpo de la mujer decapitada, que en teoría pertenecía a Belle, fue enterrado junto a su primer esposo en Illinois. En el año 2007, un equipo de antropólogos solicitó permiso de exhumación de su supuesto cuerpo a los descendientes del único familiar directo de Belle Gunness conocido, su hermana Nellie. La idea era analizar la comparativa del ADN del cuerpo con el borde de una carta firmada por ella, que se recuperó de Macklin Road. Se esperaba que la solapa del sobre contuviera restos de ADN suficiente, pero no fue así, de modo que los resultados no fueron concluyentes. Así que ahora solamente podemos preguntarnos, ¿dónde pasó Belle sus últimos años? ¿Logró escapar realmente o murió en el incendio? Todo esto, a día de hoy, sigue siendo un gran misterio. De lo que no cabe duda es de que Belle Gunness fue una de las asesinas en serie más despiadadas de la historia. Y bueno, hasta aquí el caso. Resulta increíble cómo quizás Belle Gunness consiguiera escapar con una gran fortuna después de haber cometido tantos y tan crueles crímenes. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que logró cometer el crimen perfecto? ¿Pensáis que la confesión de Ray Lanfear en sus momentos previos a la muerte es real? ¿A quién pensáis que pertenecía el cuerpo decapitado de la sirvienta? Y de ser así, ¿por qué no la mencionó el empleado de la finca, Joe Maxson? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!